Cristo. Gloria. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, verso 33. Gloria a Dios. Yo no le voy a decir que vamos a entrar en materia de una vez, porque usted se va a dar cuenta. Amén. Gloria a Dios. El único temor que yo sé que Dios no va a quitar de mí es el temor de su presencia y el temor hacia Él. Amén. El temor de compartir con ustedes lo que Dios me ha dado. Amén. Cuando lo tenga se puede poner de pie. Será breve porque es un solo versículo. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Pueden compartir el título del mensaje, gloria a Dios, y es el orden de Dios. ¿Qué es el orden de Dios? ¿En qué consiste el orden de Dios? ¿Y cuáles serían las consecuencias de no respetar el orden de Dios? Amén. Para ello, quisiera que un momento vayamos al libro de Números 14. Y usted dirá: guay, ¿por qué tan para atrás si estábamos ya hacia adelante? Pero a mí me gusta esa mezcla entre el antiguo y el nuevo, porque entiendo que se complementan. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos en el verso 1, tiene como título mi Biblia: los israelitas se rebelan contra Jehová. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Lo detenemos hasta ahí porque luego siguen algunos versículos más de, como dice la Escritura, quejas. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con el orden de Dios? Bueno, estas personas que se quejaban directamente hacia su líder directo, que era Moisés. Valga la redundancia. ¿Y por qué a mí me llama la atención que se quejen directamente con el líder? Porque suele saberse y se estila que un buen líder hace que su pueblo piense o entienda la causa que los está moviendo. Amén. Dicho de otra forma, si Moisés tiene una visión, su rol es hacerle ver al pueblo la visión que él tiene, compartirla y que el pueblo respire esa misma visión. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Quien sigue un líder es porque el líder de alguna forma inspira, es lo primero, infunde confianza y hace a todos partícipes de un mismo querer. ¿O no es así? O de otra forma, todos los que están liderados por un líder, aunque tienen intereses diferentes, de alguna forma se alinean a un propósito principal y único. Puede que no necesariamente querramos lo mismo, pero lo que yo quiero se alinea a eso que este líder me está ofreciendo. ¿Tiene sentido? Amén. Moisés, en este sentido, era directamente, junto a su hermano Aarón, la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? De manera que el líder, en este caso en la persona de Moisés y Aarón, estaba conectado directamente con la fuente, que era Dios, porque Dios venía con ellos en todo momento. ¿Es así o no es así? De manera que el líder da testimonio de que está conectado a la fuente, que es Dios. De manera que quien aquí en este momento estaba desconectado era el pueblo. Amén. ¿O no amén? Entonces, ¿por qué eso se correlaciona con el orden? Porque cuando tú rompes el orden de lo que Dios quiere para tu vida, se produce una desconexión con la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es una de las consecuencias de no respetar el orden de Dios. Y el orden de Dios, ya les adelanto, es tenerlo a Él primero. Sabe que hay primero, segundo y tercero y cuarto, y un orden según la tarea. Dios tiene que ser lo primero. Si Dios no es lo primero, lo que va a acontecer es que tú te vas a desconectar de Él y vas a comenzar a ver razones por la cual entiendes razón de quejarte con el que tú tengas de frente. Va a ser tu hermano, va a ser el líder que tú tengas, sea en el trabajo, sea en la iglesia, pero en este entorno estamos hablando en el sentido espiritual, hablando claro. Amén.
Entonces este llamado es para cada uno de nosotros, incluyéndome, donde entiendo somos bastante atacados de que y vale la pena esto que yo estoy haciendo y cuál es el sentido y estoy en el camino correcto y mis líderes lo están haciendo bien y comenzamos a cuestionarnos y a decir, pero aquel que está allá está mejor que yo que estoy aquí y dije que yo estoy en Dios. Yo no sé si a alguno le ha pasado ese tipo de ataque, pero yo me estoy incluyendo dentro de ese tipo de pensamiento que en algún momento uno le puede llegar. Gracias a Dios no es el caso. Amén. Pero lo que sí te quiero decir, hermano mío, tú que anhelas la salvación de Cristo y como adorábamos ahorita, que Cristo recibió clavos por ti y murió por ti, es por amor hacia ti. Amén. De manera que dentro de un orden tú hoy le amas a Él porque Él te amó a ti primero. Y como tú le amas y tú te amas y tú quieres habitar con Él en la eternidad, entonces Dios te dice, cuida el orden mío. Amén. Presta atención al orden que Dios quiere para tu vida. Amén. Y yo te pregunto, ¿qué es lo primero que tú haces en el día? La pregunta o el común denominador de la respuesta sería, yo lo primero que hago es orar. Algunos lo dirán y otros pensarán que lo hacen y otros dirán, eso es lo que yo quisiera hacer, pero no es lo que realmente termino haciendo. O no siempre lo hago. Amén. Pero lo cierto es que lo primero que tiene que pasar en tu vida y en tu despertar es Cristo. Y lo primero que debe haber antes de irte a acostar es Cristo. Dicho de otra forma, lo último de tu día es Cristo, pero es lo primero de tu ida a la cama. Hay gente que habla acerca del ritual de la mañana y cuando tú te levantas tienes que evitar coger el celular, beberte un vaso de agua con limón, ir al baño. Hay un ritual de despertarse que alguno escuchará, pero también se recomienda un ritual para dormir y durar 2 horas antes de sin pantalla y cenar 2 horas antes de irte a la cama, etc, etc, etc. Para todo tiene que haber rutina y orden. Si es que queremos tener una vida en victoria o no, porque de otra manera todo sería cavilante, un día sí, un día no, y al final tú no vas a tener un resultado cierto porque toda tu vida es ambigua. Amén. ¿O no amén? Gloria a Dios. Cuando Dios estableció el orden del templo, repito, estableció un orden para el templo. Y esto va aquí, esto va allá, y esto se hace así, 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 así. Amén. Cuando tú te vas a vestir, debe haber un orden. Tú primero no te pones la camisa y luego la ropa interior. ¿O sí? Habemos hombres que no sabemos que primero se pone la media y después el pantalón. Porque sí, yo no estoy relajando. Tú haces una encuesta y hay hombres que se ponen la media después del pantalón. ¿Me entiendes? Y no es así. Porque cuando tú te pones la media después del pantalón, pasa que tú corres el riesgo de que la media quede mordiendo el pantalón y tú salgas por ahí sin darte cuenta. Aparte de que la media te sirve como un lubricante que hace que el pie deslice más rápido. Entonces, son cosas que dentro de un orden tienen un sentido. Correcto. Entonces, le pongo un ejemplo tan trivial como el vestirse y ponerse una media, que cuando tú vas a la casa de Dios y lo lleva el plano espiritual, no todo es igual para con Dios. Cosa que si no, porque al final yo como quiera lo hago, no es igual. Porque Dios quiere que haya constancia de que tú lo tienes a Él primero. Y eso implica un cómo lo hago también. No un qué, sino también un cómo y un cuándo. Amén. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nos pase esto, que nos desconectemos de Dios, de que lleguemos a un punto de, como dicen por ahí, todo nos hieda y nada nos huela. Porque donde quiera estamos mirando un periquito porque perdemos el foco de lo que es lo que Dios quiere para nosotros, que es la salvación. Y comenzamos a enfocarnos en qué el otro está haciendo mal y por qué el mal del otro a mí me afecta para mi salvación, y comenzamos a hacernos menos responsables. Amén. ¿O no amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede y acontece cuando tú cambias el orden de Dios? Y es que, por ejemplo, yo me levanto primero y lo primero que hago es que me cepillo y no hay ningún problema. El punto es dónde está el orden de Dios. Y donde está el orden de Dios es que cuando tú no lo tienes a Él de primero, es porque hay otra cosa primero que Él, ¿verdad? En el mejor de los casos, donde tú lo tengas en algún lugar. Y te dirá, pero ¿cómo así, hermano mío? Usted le está hablando al pueblo de Dios, ¿cómo que ninguno de nosotros lo tenemos? Yo no sé la vida de nadie. Yo lo que sé, y esto tristemente me consta, no de nadie, porque no conozco la vida espiritual de ustedes, pero sí sé de casos
de gente que no profesan a Jesucristo como su Salvador y oran más veces que gente que sí lo han profesado. ¿Cómo así, Juan Manuel? Lo hay. Hay gente que dicen, yo oro 2 veces al día, pero tú vas a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, pero yo oro 2 veces al día. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y no oran a veces ni una sola vez al día. Suena dramático. Lo cierto es que la pregunta es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué orden ocupa? Pero lo cierto es que hay consecuencias. Y yo no tengo que decirte que yo no quiero infundirte miedo, pero sí llamarte a la conciencia de que tú no quieres sufrir consecuencias, ¿o sí? Y hay consecuencias. Y ejemplo de esto es que el pueblo de Dios, vimos que desconectado de Dios solamente veía el mal. Y tanto veía el mal y su realidad de lo que Dios estaba haciendo en ellos, que valoraban más la esclavitud que la libertad que Dios le estaba dando. Porque decían, y no era mejor volver a Egipto. O sea, está diciendo, yo prefiero estar esclavo que estar en los caminos de Dios, que aunque son dolorosos, me están librando. Amén. Ese es nuestro camino. Y en los caminos de Dios vamos a tener aflicciones. Pero si hacemos la cosa dentro del orden de Dios, nos estará costando, pero tendremos una recompensa que ya Cristo nos la enseñó cuando vino. Y quiero decirte que cuando tú rompes el orden de Dios, ya sea porque estás entrando en tema de exámenes y tengo que estudiar más horas de las cuentas, y como estudio más horas de la cuenta, y estoy poniendo un ejemplo, no tengo chance para dormir tanto, entonces sigo estudiando, y entonces la oración pasa a un segundo lugar, la búsqueda de Dios pasa a un segundo lugar, la meditación y la reflexión en tu estado delante de Dios pasa a un segundo, tercer lugar. Dios no está en tu primer lugar. Pasa que todo ese esfuerzo que tú estás haciendo por lograr lo que tú quieres, sea pasar el examen, conseguir un nuevo trabajo, una familia, lo que sea, pasa que a veces eso se dilata más de lo que tú esperabas por no tener a Dios en el lugar que corresponde. Porque tu lógica te dice, esos 15 minutos que yo voy a dedicar orando o leyendo la Biblia, yo lo puedo invertir en entrar a esta página, en un ChatGPT que me hace un programa, estoy poniendo ejemplos absurdos, pero muy a la vuelta. Y esa optimización de tus tiempos por un algo que tú dices, esto no me va a dar resultado ahora porque Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos han dicho Dios conoce mi corazón? Y por eso se permiten no hacer lo que tienen que hacer. Dios sabe que yo lo amo y no es siempre, nada más por esta situación, por este entregable que tengo, porque me siento así o me siento asá. Dios sabe que yo anoche no dormí mucho y comenzamos a postergar la prioridad y el lugar que le corresponde. Y pasa algo similar a lo que le pasó al pueblo de Israel, según se relata en el verso 34 y 35. Dice el verso, conforme al número de los días, verso 34, después yo se lo explico rápidamente. De los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado así, y haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Aquí Jehová le está diciendo, el desierto que ustedes recorrieron y que saben que se puede atravesar en 40 días, según los estudiosos se podía atravesar hasta en menos, pero digamos 40 días, Jehová dijo, lo multiplicaré por 40 y hasta 40 años no van a salir de aquí. Con el propósito de que esa generación no entrara si no entraran los hijos. Llevándolo al plano actual, y no sé si ustedes se podrán dar cuenta en su vida, de ahora en adelante quizás lo vean más fácil. Cuando tú no tienes a Dios en el lugar que corresponde, los proyectos que tú entiendes que están en tus manos, en tu capacidad, se dilatarán más de lo que tú esperas. Dicho de otra forma, y también hay una realidad, tú no vas a saber o es difícil saber si se dilataron o no, porque no pudiste probar el tener a Dios en cuenta. Pero lo cierto es que te invito a hacer el ejercicio al revés. Ten a Dios en cuenta en todos tus proyectos y ve cómo te va. Eso sí se puede probar, amén. Si tú en todos tus proyectos o no en todos tus proyectos tienes a Dios en cuenta, vas a cosechar diferentes resultados, algunos alineados a lo que tú esperabas, porque el no tener a Dios en cuenta no significa que tú no logres lo que tú querías. Ojo. Ahora, creo que lo mejor sería que Él esté en tu vida. Entonces, hermano, defínase, ¿es o no es? Le voy a poner un ejemplo que quizás nos ayude a entender lo que les quiero explicar. Lo que Dios quiere para tu vida es salvación y vida eterna. Amén. Pero no necesariamente lo que tú entiendes que te conviene te lleva hacia ese camino. Ahora imaginemos que la salvación y vida eterna está en un camino vertical hacia arriba.
¿Me van siguiendo? Para yo llegar a la vida eterna tengo que subir el 18º piso y no por el ascensor, sino por una escalera. Yo busco una escalera y me pego de esa pared y comienzo a subir. Pero en algún momento yo pierdo el foco de lo que es la salvación y vida eterna y me atrae este curso, me atrae esta materia, me atrae esta carrera, me atrae esta vida, esta familia. Y yo entiendo que eso es bendición y por ende Dios lo tiene para mí y por ende me acerca a la salvación y la vida eterna. Porque es bueno, a mi entender. ¿Me van siguiendo en el ejemplo? Entonces yo busco una escalera que dice, ok, esto me hace conseguir esto que ya yo definí que es bueno y lo pego ahí y comienzo a subir. Cuando yo llego y subo, logro eso, pero al final esa escalera no me llevaba a la salvación y la vida eterna. Sí avancé, sí llegué a donde yo quería y lo conecté con que era de Dios, pero no terminó siendo lo que Dios quería para mí. Entonces no necesariamente yo tomé a Dios en cuenta en eso, pero sí recibí un bien a mi consideración, fue un gran bien. Amén. Dicho de otra forma, siempre ten en cuenta a Dios para que tengas la certeza de que esa escalera que tú vas a poner para subir a tu meta te acerque a la salvación y a la vida eterna. Amén. Volvemos a Mateo capítulo 6. Vieron que leímos que todas estas cosas te serán añadidas si tienes a Dios primero. Y todas estas cosas tienen nombre y apellido. En el pasaje bíblico que Cristo les relata en aquel famosísimo sermón del monte. Y vemos desde el verso 25 que tiene un hermoso y maravilloso título que dice el afán y la ansiedad. A mí me encanta ese título porque me siento muy identificado con esos dos temas. Amén. Por tanto os digo, eso es la boca de Jesús hablando, ese es nuestro Dios mismo hablando, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es toda la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mientras yo preparaba este mensaje, yo tenía la certeza de que este estudio lo hemos escuchado muchas veces. En reflexiones de viernes, en cultos de domingo, en invitados, en donde sí hemos escuchado esta reflexión. Estos pasajes son súper debatidos, pero por alguna razón Dios me hacía sentir una frescura de que es necesario escucharlo hoy. ¿Por qué? Porque si decimos de que a Dios hay que tenerlo de primero y cada uno se pregunta, yo siempre tengo a Dios de primero, la otra pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué no siempre tengo a Dios de primero? ¿Por qué no soy así? Y tiene que ver con el cómo nos autopercibimos, cómo nos concebimos y la imagen de nosotros mismos. ¿Cómo así? Cada vez que tú te levantas y haces conciencia de que estoy durmiendo, soy yo que estoy en este cuerpo, lo primero que te llega a la mente quizás es una rutina similar a la de ayer. Me levanto, prendo la estufa, voy al baño y orino, lo que sea, que ya tú lo conectas con tu realidad. Te voy a poner un ejemplo de alguien que pierde la memoria. Tiene un accidente cerebral, Dios no libra a cualquiera, se levanta, no sabe quién es y no reconoce nada de su entorno. Lo primero que va a decir, ¿dónde yo estoy? ¿Quién yo soy? Y en ese quién yo soy no va a saber qué es lo primero que va a hacer, porque no tiene ningún recuerdo de lo que hizo anteriormente. ¿Alguno de ustedes ha visto ese tipo de escena en películas o lo que sea? Correctamente. Como enamorarte todos los días, algo así. Tú miras la mesita de noche y ves unos lentes y dices, ¿de quién son esos lentes? Porque no reconoces nada. Entonces, en ese mismo momento tu rutina totalmente se cambia porque tu personalidad no la reconoce. Tú no eres la persona de ayer, literalmente hablando. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que todo lo que tú haces tiene mucho que ver con la identidad que tú tienes hoy de ti. Tus inseguridades, cómo tú lidias con cada una de las realidades. Y en ese sentido yo te invito a que te replantees quién realmente eres. Si eres cristiano, piensa en lo que es una persona cristiana. Imagínate qué es lo que hace una persona cristiana y procura apegarte cada vez más a esa conducta de un cristiano. Amén. Ese sería el primer llamado y la primera invitación para entonces poder seguir masticando esto del afán y la ansiedad. Porque ¿qué es afán y ansiedad? Afán y ansiedad es tú envolverte en toda la entramada de tu vida. Tú entras casi en piloto automático a todo. Tengo que responder un mensaje, tengo que chequear porque sé que me han escrito fulano, fulano, fulana, y te envuelves en el afán
y tú siempre sientes que puedes gestionar lo siguiente que venga, pero no siempre te resulta fácil parar la bola y sacarle a Dios su tiempo. Y en la invitación, cuidarte del afán y la ansiedad, porque ¿qué es lo que genera afán y ansiedad? La preocupación del qué comer, qué vestir, tanto para ti como para tus dependientes. ¿Es amén o no es amén? Pero ¿qué pasaría si hoy día tú vas consiguiendo todo lo que quieres y mañana de repente por alguna razón lo pierdes todo? Por ejemplo, el pueblo de Venezuela. Había gente súper posicionado que tuvieron que partir prácticamente sin nada. Es un ejemplo que lo podemos tener más cerca que lejos en términos de riesgo. Entonces, procurar afanándote sin tener a Dios en cuenta no parece ser la mejor opción ni lo más sabio. Pero contrario sería que si tuviéramos a Dios en cuenta y aprendiéramos a deleitarnos en Dios, a disfrutar lo que Dios nos da, como Dios manda, y dice claramente que las demás cosas serán añadidas, que fue lo primero que leímos. Habla acerca del cuerpo y la comida y la vida, y hace la semejanza de que las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Aquí esto no te está mandando a ser vago. No, porque yo todo lo resuelvo orando y soy vago. Claramente que no. Claramente que no. Sino que dice la misma escritura en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, tú cada día debes ser diligente haciendo lo que te corresponde. Pero en lo que te corresponde también darle el primer lugar a Dios. Y dentro de darle el primer lugar a Dios, pero también siendo congruente con tu identidad de Dios, tú vas a honrar a Dios con todo. Porque dice la Escritura que hay que honrar a Dios en todo. Y honrar a Dios implica que el trabajo que te toque hacer en lo secular lo hagas como para Dios. Eso Él manda que pase. Todo lo que tú digas, la forma en que tú te comunicas, debe honrar a Dios. Y ciertamente honrando a Dios y teniéndola a Él en cuenta, es que todas las demás cosas se van a añadir, porque la gente va a querer convivir contigo, porque la gente, tus líderes van a decir, este siervo es como yo tener a Dios en mi casa. Y hemos visto ejemplos de eso en la Biblia. El mismo José, por serle fiel a Dios, bendijo a Potifar, bendijo a la gente a quien se le debía en la cárcel, y siempre lo estaban poniendo porque los líderes que lo tenían a él eran bendecidos por el uso que Dios le daba a él. Pasaba con Daniel, pasaba con todos los siervos de Dios que permanecieron firmes a Dios. Diferente es que el afán te presione, como le pasó en cuanto a la presión, pero no se dieron a los amigos de Daniel, que le dijeron, si tú no te humillas delante del estatua, te vamos a ahorrar al pozo de los leones. Es un tipo de presión cuando tú dices, si tú no estudias ahora y sacrificas el tiempo de Dios, te vas a quemar en el examen. Eso es presión, porque tú debes decir, no, este tiempo de adorar a Dios, y me prepararé para el examen y llegaré preparado, y aún si me quemara, Dios seguirá siendo mi Dios. Yo no lo sé, pero claramente que sí. Lo importante es que no podemos ceder al temor al fracaso, al temor a las consecuencias. Lo que sí debemos temer a perder y a fallar a nuestra identidad como Dios. Lo que sí debemos temer es a que nuestro camino sea desviado de Dios, a que nuestro accionar deje de ser movido con Dios. Yo reflexionando en cuanto a los afanes de hoy día tienen mucho que ver también con nuestra capacidad de concentrarnos en hacer las cosas bien. Por ejemplo, cada vez que tú cumples una tarea, en lugar de seguirte preparando o relajándote, tú lo que haces es te entretienes con pantallas. ¿Qué pasa con eso? Y yo no digo usar pantallas es malo, y parece que metí un tema muy de golpe, pero la invitación que te hago es saber cómo tú estás organizando tu tiempo dentro del tema de orden, para que puedas encontrar esas oportunidades que luego te impactan en tú tener que sacrificar cosas importantes, como el estudio. ¿Qué hago? ¿Estudio o trabajo o le sirvo a Dios? Tú debes poder hacer todas las cosas. Lo que pasa es que cuando tú tienes que elegir entre esas cosas súper importantes, no tomaste en cuenta los micro y pequeños tiempos que dedicaste a las distracciones. Amén. Distracciones que afectaron la hora en que te fuiste a la cama a dormir, que por ende afectaron tu capacidad de levantarte fresco,
de ser aguzado y ágil en tus tareas. Entonces te vas ineficientizando y entonces te ves en un afán casi imposible de salir, o que no encuentras el camino para salir. Entonces mi invitación es a que aprendas a priorizar y a ser consciente de ti en el tiempo. Amén. Yo estaba leyendo en estos días un libro escrito por Viktor Frankl. Él fue uno de los judíos que vivieron el tema del holocausto en los tiempos de Hitler. Incluso él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él narra que dentro de su agonía diaria de saber si iba a vivir o morir, porque él dice, cada día era una elección si nos mataban o si vivíamos. Aunque en algún momento nosotros vimos la tentación de suicidarnos, dice él, eso pasó a ser un absurdo, porque en cualquier momento nos mataban, así que para qué yo iba a querer matarme yo mismo. Y literalmente, desde el momento que los reclutaban a todos y los metían en un tren, yo no sé si ustedes vieron la película que se llama La lista de Schindler. Yo estoy leyendo el libro y yo lo conectaba con eso, porque la realidad es que tan pronto lo meten en el primer tren, ya hay una elección de si tú vives o mueres. Él decía que cuando él estaba en la fila, todavía con su ropa elegante, porque todavía no había pasado al confinamiento, había uno de los generales que se paraba en este cuadro y con un dedo decía derecha o izquierda. Él no sabía qué significaba esa selección. Lo que sí él dice que el 10% de la totalidad pasaron a un lado y el otro 90% hacia el otro, y ese 90% terminó siendo calcinado. Esa fue la primera selección a la que él se sometió. Y más adelante él dice que conforme su cuerpo se iba desgastando, porque solamente diariamente le daban una miga de pan de 150 gramos, un pan diario de 150 gramos, aún así lo sometían a trabajos forzosos, de manera que su cuerpo se autoconsumía a sí mismo, buscando los nutrientes y la cosa. El punto que en algún momento él menciona acerca de la sexualidad, él dice que hasta el hábito del sexo se le quitó incluso. Y de alguna forma yo conectaba que el ser humano hoy día tiene tanta libertad de hacer de todo, que se relaja tanto que pierde de vista lo que es realmente importante. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque este hombre solamente pensaba en vivir un día más y hacer lo necesario para vivir. Y hacer lo necesario para vivir era ni siquiera parecer enfermo, porque el hecho de parecer enfermo ya era una sentencia de muerte. Es una realidad que él vivió junto con otros. ¿Y qué te digo? Ese tipo de vivencia que nosotros tenemos la dicha de conocerle los zapatos de otros nos puede ayudar a reflexionar de cuántas excusas y pretextos yo estoy poniendo hoy día para no poner a Dios en su primer lugar, porque no estoy viviendo esa consecuencia todavía, gracias a Dios, pero me la puedo evitar si elijo ser sabio y poner en práctica las prioridades, sacrificar un poco más los placeres que incluso lo encajonamos en la cajita de necesidades. Hay placeres que hay placeres que los nombramos necesidad. ¿Ustedes sabían eso? Porque yo tengo necesidad también de dispersarme y de relajarme, claro que sí, pero ¿cómo tú te dispersas y te relajas? Si es una dispersión solamente ociosa que no tiene mayor retribución, o si es una dispersión que luego te puede generar un beneficio. Por ejemplo, algunos se pueden dispersar solamente dándole para arriba un dedo, y otros se pueden dispersar y les resulta relajante leer un libro. Entonces al final, ¿cuál de los dos se está dispersando? La respuesta es ambos. Pero ¿cuál está sacándole mayor provecho a su vida? La respuesta sería clara. Y creo que de esto se trata el mensaje en cuanto a lo de ordenar nuestra vida como si mañana tuviéramos que dar cuenta a Dios. Cuando a ti te sentencian y te dicen, te queda una semana, Dios nos libre, pero hay gente que han tenido esa dicha. Y lo llamo dicha porque ellos lo llaman así una dicha. Incluso hay un caso de un hombre que no me viene a la mente, pero él escribió un libro que se llama La Última Lección. Él le detectaron un cáncer que hizo metástasis, tenía 2 niños y una esposa, y le dijeron que le quedaban menos de 3 meses. Los últimos meses de su vida él lo dedicó a preparar una lección que él impartió en una conferencia. Luego le consigo, pero él dice, lo llamo una dicha porque me permitió tener perspectiva de mí mismo y valorar cada segundo de mi vida y hacer todo con un propósito contundente. Hay veces que se te pasa el día y el día siguiente tú no te acuerdas ni una décima parte de lo que hiciste ayer, porque todo fue tan banal que no pudiste rescatar algo relevante. Amén. Es así. Gloria a Dios. Tener a Dios en cuenta
Deje de estar barajando, sería esa la palabra. Deje de estar barajando, tenga a Dios en cuenta de una forma muy responsable y consciente. Y esto pasa, y esto Dios lo trae hoy porque quiere tu salvación. Dios sabe que viene mucho afán. El año pasado fue afanoso, este año no va a ser diferente. Hay muchas incertidumbres y hay un ámbito o hay un sentido importante de supervivencia. Todos queremos sobrevivir y por ende estamos buscando alternativas para conseguir la vida, vamos a decir la subsistencia, pero lo que primero que debemos procurar es la salvación. Hacer todo con el sentido como para Dios y dedicar nuestra vida por completo a Dios, porque de esa forma todo vendrá por añadidura. Dice la Escritura que de nada le sirve al hombre ganar todo en este mundo y perder su alma. Ese sería el llamado de esta mañana. O sea, sí cuida tu vida, pero también úsala para glorificar a Dios. Ten en cuenta de que este tiempo que te quede en la tierra es para que diariamente tú hagas cosas conscientes que te acerquen a Dios, que te permitan disfrutar de Dios en la tierra. Porque dijo Jesús cuando vino, el reino de los cielos se ha acercado. Significa que ya el reino de los cielos está aquí. Pero no siempre tenemos el acceso hacia Él, porque estamos desconectados. Es un reino espiritual y no siempre andamos en el espíritu. Debemos procurar andar en el espíritu. Amén. Para andar en el espíritu tenemos que procurar tener a Dios en cuenta. Darle el primer lugar a Dios. Señor, mire este proyecto que quiero implementar. Y eso es darle a Dios la cuenta. Que cuando tú tengas el chance de hacerlo mal hecho, eso te resulte tan desagradable como que eso te resulte nada apetitoso, no sea una opción. No sea una opción. Amén. Lo que no le agrada de Dios, dile que no. Autoevalúate delante de Dios. Como dice la Escritura, la palabra es el espejo del hombre. Cuando tú te confrontas con ella, tú puedes darte cuenta que tanto te parece o no. Al hombre que la Biblia describe que tú deberías parecerte, hombre, mujer. Amén. Nada te afane, nada te perturbe. Solo sé diligente. Ten a Dios en cuenta en todos tus proyectos. Sería el mensaje conclusivo. Cristo nos amó primero porque amó al Padre primero, amó la obra de Dios primero. Antes de Cristo tomar en cuenta su humanidad y su debilidad, primero pensó en lo que vino a hacer. Y lo que vino a hacer nunca estuvo en tela de juicio, sino que siempre dijo sí al Padre. Sí, yo voy. Sí, yo quiero que esta copa pase de mí, pero se haga tu voluntad. Y sí, consumió la copa del dolor. Esas deben ser nuestras opciones. ¿Qué es nuestras alternativas? Deben ser sí a la voluntad de Dios. Sí, Dios, yo voy a orar ahora. Sí, Padre, voy a escudriñar tu palabra ahora. Sí, Padre, voy a dedicar a meditar en cómo yo me veo delante de ti. Me veo como un fracasado. Eso no va conmigo, Señor, lo descarto. Me vi fracasado, pero lo descarto porque en ti soy más que vencedor. Y comenzar a renunciar a todas esas identidades que no son las que Dios tiene de ti. Es importante que primero las puedas ver y observar en ti, porque todos tenemos alguna. Pero en Cristo somos libres. Y hay que ser conscientes de que queremos esa libertad. Aunque yo tenga lo que tenga, el dinero que tenga o la escasez que tenga, en Cristo soy libre. Cuando leímos en la motivación de Dimon y Ofrenda, esa viuda se veía como una mujer derrotada, que su hijo iba a morir con ella. No veía salvación. Ella decía, sin pan hay muerte, y ella estaba echada a la muerte. Pero Cristo la sorprendió. En tu caso, sigue esperando a Cristo, haciendo la obra, siendo diligente, como adorábamos ahorita. Cada clavo que Él soportó lo hizo por ti, y es porque vales mucho. Amén. Vales mucho. Entonces, corresponde al amor de Cristo, teniéndole a Él en cuenta en todos tus tiempos, en todos tus días. Amén. Gloria a Dios. En este momento tengo el